Hola, mi nombre es Francisco Muñoz, soy comunicador social, investigador, y el día de hoy les traigo una investigación que llevo realizando varios años relacionado con el tema de las eras astrológicas y cómo a través de los conocimientos que los pueblos antiguos primitivos pudieron observar del cielo, construyeron los conceptos de símbolo y inclusive de religión. Eso es lo que vamos a explorar. Si están muy interesados en estas temáticas, podría dar unas referencias a algunos libros que me sirvieron para armar esta propuesta de investigación. Uno de ellos es Génesis de la cultura andina, de Carlos Villena. Él es un autor boliviano. Tenemos a Edgar y Fernando Elorrieta Salazar, Cusco, Valle Sagrado de los Incas. No puedo dejar de mencionar a Ru Rodríguez y sus interesantes libros. Hay uno que me parece que es muy importante de referenciar, que es El descubrimiento del origen de los mayas, y también estaría el alemán Rudolf Koff con el libro de los símbolos. Muy bien, sin más preámbulos, comencemos con la presentación. Es denominada esta exposición las eras astrológicas, y como lo manifesté anteriormente, buscan develar el origen inclusive de la religión y de los símbolos en cada época importante de la historia. Para empezar, hay que hablar sobre un fenómeno llamado precesión, que ocurre cada unos 25.800 años. En este fenómeno, la Tierra da una vuelta sobre su propio eje, gira sobre su propio eje, ¿sí? Y digamos, durante ese proceso, obviamente, los signos del zodiaco también dan una vuelta. Y es decir, que cada signo del zodiaco aparece en el cielo, determinando una época. Cada signo estaría en el cielo, en esa vuelta, en esa precesión, cada 2500 años cambiaría de un signo a otro signo zodiacal, ¿sí? Vamos a ver algunos ejemplos y sobre todo cómo a partir de la observación, ¿sí?, que se pudo hacer del cielo con base en el signo zodiacal, se pudo construir un concepto simbólico y también religioso. Vamos a observarlo. Las primeras divinidades que surgieron en la historia de la humanidad fueron femeninas. Aquí hay unos referentes, tenemos a Ishtar, a Isis, tenemos a Parvati. Pero, si ustedes se fijan muy bien en estos símbolos, también surgieron figuras de animales que fueron consideradas divinidades. Y ellas están referenciadas o muy referenciadas con los signos también del zodiaco que regían en esa época. En este caso, por ejemplo, podemos observar a Leo, ¿sí? Por eso las esfinges. En la India, Parvati está referenciando el signo de Leo, su vida también encima de un felino, como lo podemos ver aquí, ¿sí? Era uno de los símbolos más importantes de las dinastías que Ruth Rodríguez Sotomayor, la bibliotecaria, la ecuatoriana, menciona como las dinastías lunares, donde regía, es decir, la mujer. La mujer era una figura muy importante, política, administrativa y también religiosa. Muy bien. Recordemos que cada 2500 años el signo zodiacal se mueve y da referencia a otro, en este caso, Cáncer. Esta es una estela que se encontró en la pirámide de la Luna, en la ciudad de Trujillo. Aquí podemos ver referenciado varios cangrejos. Y este precisamente sería tomado como un concepto religioso. Por eso es una divinidad llamada Lam Ñam, ¿sí? Es decir, que en esa época regía Cáncer, la figura celestial, y al mismo tiempo regía una divinidad también de las mismas características. De igual forma se representó a Géminis.
en la India era representado, ya Parvati ya no estaba sola, estaba con su consorte, estaba con Krishna, bailando la danza cósmica, como lo podemos observar aquí. Pero los mochicas, que era una de las culturas también más antiguas del Perú, antepasados de los incas, representaban también, digamos, a Géminis como una pareja. En esta época de la historia, y en esta época, digamos, la divinidad era muy dual, ¿sí? Compartían de alguna forma esas dos polaridades. Inclusive, este tipo de representaciones simbólicas se referenciaban mucho con el tema erótico, ¿sí? Es decir, la pareja desde el punto de vista también erótico, ¿sí? Una de las características más importantes de las dinastías lunares son el calendario. Aquí es donde surge el calendario, surge también la escritura. Y gracias a, por ejemplo, el calendario lunar de los mayas, se construye el calendario solar luego de los aztecas. Otra de las referencias importantes de las dinastías lunares son las pirámides escalonadas, ¿sí? Es decir, esas pirámides que no son rectas. En la dinastía solar, las pirámides ya son rectas. En las dinastías lunares son escalonadas. Otra de las figuras importantes, de las más importantes de las dinastías lunares, es decir, donde se regía o la energía, digamos, por así decirlo, del espacio era muy referenciado a la mujer, muy femenina, era la serpiente, una de las divinidades tal vez más antiguas. E inclusive si vamos a un cronograma de tiempo, Jesús, la figura de Jesús como divinidad, tiene unos 2000 años de antigüedad. La de la serpiente todavía es mucho más antigua. Se ha adorado más a la serpiente en la antigüedad de la historia del mundo. Se ha adorado más a la serpiente que a la misma figura de Jesús. Esta es Coatlicue, ¿sí? La madre de Quetzalcóatl, la serpiente emplumada. Y ella es representada también como una serpiente. Otras de las características, digamos, de las dinastías lunares, sería interesante que cuando asisten a los museos se fijen en estas referencias. Miremos, por ejemplo, a la señora de Cao. La señora de Cao es de las pocas tumbas que se han podido encontrar. En este lugar se llama El Embrujo, también en la ciudad de Trujillo, en el país de Perú. Se encontró a la primera mujer gobernante de la historia, pero hubieron muchas. Lo que pasa es que no se han encontrado sus referencias. Ella es representada, si ustedes se fijan, la corona es representada con un felino, haciendo referencia nuevamente al signo, de Leo. Otra de las características de las dinastías lunares que regían la mujer y que la divinidad era una mujer son las cabezas alargadas. Esa es una de las características de las dinastías lunares. En las dinastías solares, por el contrario, las orejas son alargadas, ¿sí? Así que ustedes, si ven en un museo una divinidad con orejas alargadas, representa a la dinastía solar, y con la cabeza alargada representa a la dinastía lunar. Esta es una sacerdotisa del templo que se llama Chornancap, que queda muy cerca a el templo del Señor de Zipán, que es otro de los referentes importantes en la historia del Perú. Aquí podemos observar que el atuendo de ella era de plata, que es una de las características también de las dinastías lunares. Se rendía tributo a la plata porque el astro, digamos, considerado una importante divinidad, era la luna, y se ofrecía una bebida que hoy es conocida como la chicha. Posteriormente, cuando llega la dinastía solar, esa misma ofrenda se sigue ofreciendo luego al sol, ¿sí? Pero inició con la adoración a la luna. También en esta época, en la dinastía lunar, se empiezan a crear las manillas, ¿sí? Y la escritura, como lo podemos observar aquí. Se pueden observar en los brazos de la señora de Cao tatuajes de serpientes que la acompañan. Y un objeto muy hermoso que me encontré también en el templo de Chornancap son las figuras de mujeres haciendo referencia a las arañas. Ellas eran las famosas tejedoras.
se dice que ellas subían a los templos escalonados, se duchaban, por eso los templos de la dinastía lunar por lo regular todos tienen duchas y están labradas en las montañas, porque ellas se duchaban y en tiempos de luna creciente iban a tejer. Eso era muy importante dentro del ritual. Bueno, continuemos. Y bueno, pasamos ya a la dinastía solar. Eso que implica que las energías del universo ya no eran femeninas, eran masculinas. Recordemos que uno de los principios del universo, desde el libro del Kybalión de Hermes Trismegisto, es la polaridad, es decir, que la divinidad tiene las dos energías, pero en algunas épocas específicas se manifiesta una energía masculina y en otra época se manifiesta una energía femenina. En este caso nos corresponde la energía masculina. Y uno de los símbolos referentes de la dinastía solar es el famoso signo zodiacal de Tauro, que lo podemos ver aquí. Dentro de la mitología egipcia, Osiris, el padre de Horus, y uno de los principales figuras de las divinidades de esta cultura, es asesinado por su hermano Set, ¿no? Y una vez reencarna en un toro, ¿sí? Que es el famoso toro Apis, ¿sí? De igual forma, en otras culturas, el toro asume también un protagonismo. Aquí podemos observar, por ejemplo, en esta representación ya al dios Krishna. Él ya no está acompañado por su consorte Parvati. Recordemos que en un principio, en el signo de Leo, ella estaba sola con su felino. Ahora solo está Krishna. Ella ya no está porque la figura femenina ya no hace parte, digamos, de esa época. Y lo más interesante, lo acompaña también un toro, ¿sí? Es decir, que en esta época regía el signo de Tauro, ¿sí? Pero lo más interesante, si ustedes se fijan, es que las vestimentas que tiene Krishna son de un felino. Es más, él está sentado encima de un felino. Acá lo podemos observar de igual forma. El felino está muerto y se ha convertido en una alfombra. Esto de alguna forma es un símbolo muy fuerte de cómo se representaba la dinastía solar imponiéndose frente a la dinastía lunar. Es decir, tu época acabó y ahora viene mi época. Esta es una figura que la vamos a ir repitiendo en los símbolos de la historia, como lo vamos a observar. Muy bien, vamos. Bueno, esta figura es muy interesante, la podemos encontrar en el Parque San Agustín, acá en Colombia, en el Huila. Aquí podemos ver a un pájaro. ¿Y por qué un pájaro? Porque la dinastía solar también se le llama la dinastía de los hombres pájaro, ¿sí? La dinastía de los hombres pájaro. Y es porque el signo de Tauro era representado en el hemisferio sur como un ave. Aquí lo podemos observar. Y cómo el pájaro devora a la serpiente. Es decir, los hombres pájaros representantes de la dinastía solar están devorando a uno de los símbolos más importantes de la dinastía lunar, la serpiente, la devora. Aquí lo podemos observar. En el símbolo de México, del escudo de México, podemos observar también cómo un águila devora una serpiente. Esta foto la tomé en la Ciudad de México, que hoy es conocida pues, como México. En la antigüedad era Tenochtitlán, y el mito decía, los aztecas decían, nosotros en la ciudad donde se va a fundar nuestra ciudad, la profecía decía que donde observemos que un águila devora una serpiente, ahí vamos a fundar nuestra ciudad, y precisamente en este lugar donde yo tomé la foto, y ahí hicieron una escultura, es el lugar donde supuestamente la águila devora a la serpiente. Y también es una representación, digamos, muy obvia de cómo se impone una dinastía, en este caso la solar, frente a la lunar. Otros referentes interesantes que podemos observar, bueno, antes de tocar estos otros, son estas artesanías mochicas que traje también de allá de Perú. Podemos observar estos símbolos, por ejemplo los triángulos,
hacen referencia a las dinastías lunares. Esta de Tiwanaku, en Bolivia, hace referencia también, si ustedes se fijan, a un felino, y dentro, en el vientre, aparece una mujer, ¿sí? Es decir, hace el mismo, es el mismo principio. Y si ustedes van a los museos se van a dar cuenta de todos estos hallazgos interesantes. Lo que pasa es que en el museo separan las dinastías, no las separan las dinastías, están todas metidas a veces en un mismo estante, pero si tienes el ojo más observador y analítico puedes observar estos elementos interesantes. Este es muy interesante, por ejemplo, los hombres pájaro. Este es una representación de una artesanía mochica, ¿sí? Y podemos observar que la divinidad del hombre pájaro ataca al dragón y a Ampapec, es decir, ataca a la serpiente, porque el dragón es representado también como serpiente. Esta representa esa lucha de dinastías de esa época, esas transiciones que hubieron en esas épocas. O sea, yo me imagino que hubieron sacerdotes que seguían, digamos, profesando la religión lunar, y otros empezaban con la dinastía solar, que creo que fue como el mismo conflicto que hubo entre católicos en su momento con judíos, con cristianos y con romanos. Era un conflicto similar que llevó obviamente a muchos decesos y problemas en esas épocas. Bueno, pasamos a otro signo. Cada 2500 años un signo es cambiado por otro debido a la rotación, y aparece Aries, una de las principales figuras más importantes de, digamos, la religión o la creencia judía, católica, cristiana. Bueno, es Moisés. Y Moisés, la figura de Moisés aparece justo cuando el signo de Aries está en el cielo. Por eso él es representado con unos cuernos en la cabeza. De la misma forma que Zeus. Zeus también tiene unas cornamentas representando al carnero. Y bueno, esta es una figura muy, muy interesante, porque esta figura ayudó a consolidar la figura divina de Jesús, ya que Jesús dentro del Antiguo Testamento, dentro del Nuevo Testamento, pues tenía muchos vacíos. Esta figura ayudó de alguna forma a consolidar la personificación, la figura mítica como tal, ¿sí? Inclusive la Eucaristía, la confirmación, el matrimonio, el rito como tal de la hostia, todos estos elementos se hacían desde el punto de vista mitriaco, digamos, ¿sí? Desde esa religión mitriaca que era romana, y él representa el carnero, ¿sí? ¿Y él qué hace en esta representación simbólica? Degolla un toro. ¿Por qué lo degolla? Porque el toro hacía parte de la anterior divinidad, por eso lo degolla. Otra referencia, como a las anteriores, de cómo se impone una divinidad simbólica frente a otra, ¿verdad? Y bueno, dentro de las escrituras, si nos vamos a la figura nuevamente de Moisés, vamos a recordar que él destruye también un toro, ¿sí? Con las tablas de la ley, ¿sí? Porque él sube a visitar, a ver a Dios, y le entrega las tablas. Cuando él baja, se da cuenta que el pueblo está adorando un toro, y él lo que hace es tirar las tablas y destruye esa imagen. Otra, en este caso, digamos, nos está anunciando de forma escrita otra referencia de cómo una divinidad se impone frente a otra que ya existía, ¿sí? Y en este caso el toro. Y bueno, una figura nueva, digamos, muy conocida, la de Jesús, que es representada bajo el signo zodiacal de Piscis. Por eso él es representado a veces como un pez, y por eso también hay una parábola sobre los peces. Bueno, una característica interesante de las dinastías solares es que el mito
que se crea o que se gesta de las dinastías solares es muy similar en cuanto a su fecha de nacimiento, el 25 de diciembre, en cuanto a que nacieron todas estas divinidades de una virgen, en cuanto a que tenían 12 discípulos o seguidores, en cuanto a que mueren en una cruz muchas veces y en cuanto a que resucitan al tercer día. Esa es la misma historia de cada una de estas divinidades. Horus, Mitra, Krishna, Dionisio, Jesús, Apolonio. Hay más de 80, la verdad. 80 divinidades solares que repiten el mismo mito. Esta es una figura griega, es una estela griega donde se representó a Jesús como un sol, porque es una divinidad solar, y ahora lo entro a explicar por qué. Alrededor de él aparecen los 12 signos zodiacales, no los 12 apóstoles, los 12 signos zodiacales. Y la pregunta es, bueno, ¿por qué son 12 discípulos? Porque en realidad es el sol alrededor de los 12 signos zodiacales. Esta es otra figura solar muy importante dentro del mundo andino, que era considerado un Cristo andino. Y también más adelante voy a explicar por qué. Era también un dios barbado, un dios que hacía milagros y que caminaba sobre las aguas. Y ahora vamos a ver el lugar donde caminaba sobre las aguas. Vamos a explicar un poco este mito de la divinidad solar. Primeramente es anunciado por una estrella, la famosa estrella de Belén, no sería otra que Sirio, y Sirio se alinea prácticamente con las 3 estrellas del cinturón de Orión, que en la antigüedad eran llamados los 3 reyes magos. Ellas anuncian el nacimiento de un nuevo Mesías, de una nueva divinidad sobre la tierra. Dentro, digamos, del trópico de Capricornio, ¿sí? que es lo que podemos observar en los días 20, 21, ocurre un fenómeno muy interesante en el solsticio de invierno, que el sol, digamos, se traslada a la bóveda de la Cruz del Sur, ¿sí? Se traslada. ¿Eso qué implica? Implica que los días se vuelvan más cortos, las noches se vuelvan más largas. Y esto tenía un enorme significado para los observadores de esa época. Decían de alguna forma que la oscuridad estaba ganando terreno, ¿sí? Y que la divinidad estaba muriendo. ¿Y dónde estaba muriendo? En una cruz. Por eso en la famosa Cruz del Sur, la bóveda celeste, se ubica el sol en esos días, ¿sí? Allí se ubica durante 3 días. Después de esos 3 días se mueve y digamos que el sol vuelve a tomar la importancia de antes, porque los días se vuelven más largos y las noches más cortas, y el sol se vuelve ya más grande dentro del firmamento, porque anteriormente estaba más pequeño, o sea que el sol ganó la batalla. Es decir, que resucitó después de 3 días, después de esos 3 días donde estaba en la bóveda celeste de la Cruz del Sur, ¿sí? Es decir, a raíz de este fenómeno celestial es que se gesta o se crea un mito, en este caso un mito acerca de la divinidad de una de estas divinidades solares, no solo la de Jesús. Realmente la mayoría de estos dioses que podemos observar acá compartían el mismo principio mitológico. Aquí podemos ver algunos de ellos: Buda, Mitra, Horus, Sati, Zoroastro, Dionisio, Krishna. La mayoría de ellos cumplen el mismo mito. Más representaciones relacionadas con la divinidad, en este caso la de Jesús, que es la que ahorita impera. Y si ustedes se pueden observar, la aureola de él aparece, es un sol, porque él es una divinidad solar. Ahora resulta, devolviéndonos un poco, resulta que este principio, que nosotros lo celebramos el 25 de diciembre, ¿sí? Como el nacimiento, ¿sí?, de Jesús, resulta que este principio astrológico
es visto, digamos, esta figura celestial es observada 2 veces al año. Una es el 25 de diciembre y la otra es prácticamente en junio, que es cuando se celebra el Inti Raymi. Por eso se celebra el famoso Inti Raymi, porque para los andinos también compartían este mismo principio celestial. Para ellos la divinidad no nacía en diciembre, nacía en junio. Y por eso celebran ellos el fin del año indígena, prácticamente es en las fechas de 24 de junio, que es después de que el sol haya salido de esa bóveda celeste, ¿no? que es cuando se celebra el Inti Raymi, ¿no? Es el mismo principio visto desde acá, ¿sí? Porque si tú vas a Europa y a África lo vas a ver en diciembre el fenómeno, pero si lo ves de acá lo vas a ver en junio. 2 figuras de la divinidad, digamos, que comparten un mismo principio astrológico y que crean, digamos, un mito a partir de ese mismo principio, que es muy similar. Aquí podemos ver representaciones de los dioses solares andinos, ¿sí? Ellos también tienen sus aureolas, también como las tiene Jesús, miren, ¿sí? Aquí está el calendario inca, que es solar. Y bueno, aquí está una figura muy importante, Viracocha, que es una de las figuras más importantes de las divinidades solares dentro del mundo andino antiguo. Viracocha, como lo manifesté, Viracocha fue un hombre barbado, ¿sí? Era un mesías y caminaba también sobre las aguas, tenía discípulos. Y bueno, hay un templo dedicado en honor a esta divinidad, lo podemos encontrar en la ciudad de Tiwanaku, en Bolivia. Ahí podemos ver representaciones de esta divinidad. Él era llamado Atun Amauta Tunapa Viracocha, era el nombre como se le conocía a esta divinidad. Quisiera leer este fragmento que me parece muy interesante. Aún hoy las comunidades indígenas de los Uros es la comunidad indígena más antigua de América. Son los ancestros de casi todas las comunidades andinas que conocemos, los Uros. Ellos son los habitantes del lago Titicaca, ellos viven en esos esteros del lago Titicaca, ellos viven allí, dentro del lago. Ellos relatan, en la aldea checa vivió el Cristo andino. ¿Y por qué el Cristo andino? Era un hombre blanco barbado que enseñaba el conocimiento de las estrellas. Él enseñó también la escritura dentro de la mitología andina. Cuando Pizarro visita el Cusco y sube a las alturas del Cusco y visita el templo de Sacsayhuamán, él pregunta a los aldeanos, ¿pero quién construyó esto? Y ellos le dicen, lo construyeron no los incas, eso ya estaba construido. Quienes construyeron este lugar eran los hijos de Viracocha, que eran hombres blancos barbados de cabellos rojos. Eso está escrito en el mismo Museo del Coricancha, ahí se pueden encontrar con esos relatos. En esta aldea cuidada por los Uros, chipayas, conocidos como los llameros, este lugar se ubica en el monte sagrado de Tunapa, que es donde surge al parecer una religión, ¿no? En ese lugar se encuentra el salar más grande del mundo, que es el salar de Uyumi. Esta es una foto del salar de Uyumi, que queda que inclusive dicen que ese salar pudo haber sido más grande que el actual lago Titicaca, ¿no? María Scholten y el geólogo Luis Barcárcel, estos científicos realizaron un estudio denominado la Ruta de Viracocha, donde se confirmaría que en el pasado de América existió una comunidad de sacerdotes llamados los Chucri Hampi Camayoc, los cuales fundarían una religión que terminaría expandiéndose por todo el territorio americano. Como se evidencia en varios templos dedicados al culto de esta divinidad solar, hoy conocida como Viracocha.
Recuerdan que yo les hablé bueno, es un relato que hace parte del mito crístico, ¿no? El famoso hombre que camina sobre las aguas. Pues bueno, si ustedes van al Salar de Uyuni y les hace buen tiempo, en el sentido de que llueve, se les va a colocar, como ven en la foto, el suelo del Salar de Uyuni como si fuera agua. Y si ustedes se toman foto como la que está allí, ustedes pueden caminar también sobre las aguas. El mito andino antiguo relata que Tunapa Viracocha caminaba sobre las aguas junto con sus discípulos. Pero vamos a ver qué tan importante eran esos dioses barbados en la antigüedad. Pues miren, aquí hay unos ejemplos. En Sumeria, en Irak, divinidades barbadas. Aquí está Viracocha, barbado también. Tenemos a Bochica, en los Muiscas, acá en Colombia. En los Olmecas, otra divinidad barbada. Me gustaría que visitaran este lugar, tierra adentro. Ahí aparecen, dentro de la tierra hay lo que se llaman los hipogeos, y dentro de los hipogeos aparece la escritura andina antigua, ¿sí? Que en el libro de Sadir Misha Uribe relaciona como el famoso código Viracocha. Ahí pueden observar dentro de los hipogeos a unos guardianes que protegen el lugar, y esos guardianes son hombres barbados. Bueno, con esta exposición, o digamos con esta diapositiva, termino esta exposición. Les agradezco mucho su atención, espero encontrarnos en una próxima oportunidad. Me gustaría hacer otra presentación relacionada con la geometría sagrada andina, ¿sí? Quisiera explicar cómo los antiguos andinos lograron construir el calendario lunar, el calendario solar, y posteriormente también cómo a partir de estos referentes de conocimiento matemático pudieron construir también los monumentos que actualmente conocemos. Muchas gracias.